Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. De manera expositiva, es decir, estamos tomando un libro de la Biblia, llevamos 2 años y medio estudiando el Evangelio de Mateo y vamos a estar ahí probablemente 1 año y medio más, probablemente estaremos casi 3 años y medio estudiando el Evangelio de Mateo. No nos acercamos ni a la milésima parte de lo que le tocó a Martin Lloyd-Jones predicar por 8 años la carta a los romanos. 8 años todos los domingos parado predicando la carta a los romanos. Así que llevamos ahora mismo 2 años y medio con la probabilidad de estar 1 año y medio más en el Evangelio de Mateo. Y la última vez nos quedamos estudiando desde el versículo 22. Vamos a estudiar en este día, que ahí nos quedamos, y estaremos leyendo hasta el versículo 27. Así que les voy a pedir que en reverencia a la palabra abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 17, versículo 22 al 27. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Dice la poderosa palabra del Señor de la siguiente manera: y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los cobradores, los que cobran las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga a los dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo y ábrele su boca, y hallarás a un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Padre, una vez más estamos en terreno santo, terreno infalible, terreno, Padre, que ante tu palabra tenían que quitarse sus sandalias los hombres que tenían encuentros con tu voz, Señor. Aquel que escuchó, Señor, de ti: apártate de mí, porque este terreno es terreno santo. Aquel que cayó ante tus pies y dijo: Señor, estoy en medio de pueblo inmundo, Señor, que tiene labios inmundos. Señor, es el mismo terreno que estamos pisando en el día de hoy. Terreno donde tu palabra, que es infalible, poderosa, santa, Señor, nos habla a nuestros corazones. Y nosotros te pedimos, Señor, que seas tú operando por medio de ella aquellas cosas, Señor, que tus hijos que vinieron a escucharte a ti, Padre, ellos no han venido a escuchar a un hombre, ellos no han venido, Señor, a ver a una celebridad, ellos han venido a encontrarse con tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que en esta hora, Padre, en medio de estos vasos de barros, en medio, Señor, de estos labios inmundos, Padre, tu palabra sea penetrada a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y haga la obra que ningún hombre pueda hacer. El cambio que tu Espíritu Santo hace en las vidas, en la cual tu palabra llega y hace lo que tal y cual fue enviada, Señor, por tu Espíritu. Tu palabra es viva. Como decía Lutero, Señor, ella tiene manos y nos agarra. Ella tiene boca y habla. Y ella tiene pies y nos persigue. Habla a tu pueblo, Señor, que tus hijos escuchan. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Nos quedamos la última vez viendo cómo Jesús sana a un muchacho lunático, epiléptico, algunos endemoniados,
Y Jesús señala la poca fe que tenían los discípulos para poder echar fuera aquel demonio. Y vimos que precisamente aquel demonio no era echado fuera porque habían perdido la intimidad con Jesús. Ellos estaban acostumbrados al ministerio, se acostumbraron a predicar, se acostumbraron a sanar, se acostumbraron a echar fuera demonio. Y cuando le tocó esta vez sanar y echar fuera demonio, precisamente se dieron cuenta que estaban imposibilitados de ellos poder ejercer un milagro que le había sido otorgado precisamente por Jesús. Pero en esta ocasión Jesús le dice: ustedes no pueden echar fuera el demonio por causa de que necesitan intimidad conmigo. Sin intimidad conmigo, separados de mí, nada podemos hacer. Y en esa ocasión Jesús reprende a sus discípulos, Jesús reprende a aquellos que estaban alrededor de él y Jesús sana a aquel joven lunático. En esta ocasión nos encontramos entonces Jesús terminando esta escena poderosa que vimos la última vez que compartimos, y dice que mientras terminaron, Jesús se fue caminando con los discípulos y caminaban juntos por Galilea. Estaban en la región de Galilea y estaban caminando juntos, y Jesús les dijo a ellos, Jesús les recordó una vez más, después de un milagro tan poderoso, después de Jesús haber hecho algo tan increíblemente imposible para ellos, entonces Jesús les recuerda, y vez tras vez, como iba su ruta a Jerusalén, vez tras vez comenzaba a recordarle: recuerde que el Mesías no se va a quedar aquí reinando, recuerde que el Mesías tiene una misión que cumplir, y el Mesías tiene que morir, y el Mesías tiene que resucitar, y precisamente para eso yo he venido. Y mientras Jesús iba caminando, les dijo a ellos, a los discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Esto se supone que no era la teología ni la exégesis bíblica de los judíos, sino que al revés. La exégesis bíblica de los judíos era que los hombres iban a ser entregados en manos del Mesías. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a un rey en Jerusalén, y este rey en Jerusalén va a llevar a cabo ese reinado en todas las naciones. La gente va a correr a Jerusalén a hacer sacrificios, y todas las naciones estarán debajo de este Mesías. Entonces recuerde que la mente de los discípulos y de los judíos, ellos no están pensando en un Mesías que iba a morir. Eso es para ellos un Mesías impotente, un Mesías que no tenía la capacidad de hacer lo que ellos estaban esperando. Y Jesús le está diciendo a ellos: yo voy a ser entregado en manos de los hombres y me van a matar. Wow, Señor, ¿qué tú estás diciendo? Yo imagino que ellos iban caminando, y cuando Jesús le dice a ellos esas palabras, ellos se detienen y dicen: ¿qué está pasando aquí? Y dice: y al tercer día va a resucitar. Y ellos se entristecieron mucho. Era la tercera vez que Jesús le estaba diciendo a ellos: voy a ser entregado. La primera, yo no sé si ustedes lo recuerdan, se lo dijo en Cesarea de Filipo: voy a ser entregado en manos de los hombres y voy a ir a la cruz. Que Pedro sale de aprontado. Jesús en ninguna manera eso te acontezca, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo: Pedro, tú pones las cosas en la mira de los hombres y no en las cosas del reino de los cielos. Apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús le dijo eso a Pedro, era porque las palabras de Pedro, detrás de esas palabras estaba un plan satánico, que Jesús no fuera a llevar la misión que él iba a llevar a cabo. De manera que en este pasaje dice que iba camino a Jerusalén. Recuerde que va de aquí en adelante, Jesús va camino a la crucifixión. Él está volviendo a la Jerusalén que había dejado y está nuevamente camino a ser crucificado. Dice que iba camino a Jerusalén, y ellos no pudieron hacer otra cosa que sentir una profunda tristeza, un dolor en su alma. El Mesías, nuestra esperanza que hemos esperado por más de 3000 años, que nuestro Mesías nos va a liberar de la opresión romana. Ahora estamos viendo que el Mesías está diciendo: los hombres me van a matar, pero yo voy a resucitar. Ellos no pudieron hacer otra cosa que llorar. No pudieron hacer otra cosa que entristecerse por las palabras que le estaba diciendo el Mesías, ya que ellos tenían entendido que ese Mesías no iba a morir. Ese Mesías iba a reinar, no iba a morir. Pero le dice una buena noticia: yo no solamente voy a ser entregado por manos de los hombres, yo voy a resucitar al tercer día.
Gloria a Dios por eso, amén. Nuestro Cristo iba a resucitar al tercer día, no se iba a quedar en la tumba. Es decir, Jesús, y para que entendamos eso, que Jesús iba a resucitar al tercer día, no son los 3 días nuestros. ¿Cuáles son nuestros 3 días para dar un ejemplo en nuestro calendario grecorromano? Nosotros pues día viernes, ¿a qué hora comienza el día viernes? A las 12 de la noche. ¿Y se termina qué día? ¿A qué hora se acaba el día? A las 12 de la noche. Eso es un día grecorromano. Sin embargo, en el calendario judío, cuando la Biblia dice que Él estuvo 3 días y que iba a resucitar al tercer día, no está hablando de los 3 días de nosotros. No es 3 días grecorromanos. No es que Jesús murió el viernes a las 3 y un día es sábado a las 3. No es el calendario judío. El calendario judío, cuando dice que iba a resucitar al tercer día, el primer día comenzaba en el calendario judío, un día comienza precisamente a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde es el primer día del del pueblo judío. De manera que Jesús muere el viernes a las 3 de la tarde. Cuando Jesús muere el viernes a las 3 de la tarde, ¿a qué hora era el segundo día? A las 6 de ese mismo viernes, que ya era día ¿qué? Día sábado. Entonces cuando dice que Jesús estuvo 3 días sobre la tumba, Él estuvo 3 horas de un día, que fue el día viernes, estuvo el día sábado y en alguna hora del día domingo resucitó, siendo probablemente, si el sábado era a las 3 de la tarde, ya domingo era ese sábado a las 6, para nosotros sería el domingo de resurrección. Por eso nos encaja en nuestro calendario judío la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque a veces queremos decir, bueno, es que de acuerdo a nuestro calendario, Jesús no cuadra que estuvo 3 días en la tumba. Pero nosotros vemos que Jesús no tenía un calendario grecorromano, Jesús tenía un calendario judío. Y lo glorioso es que Jesús está diciendo, yo voy a resucitar al tercer día, y a ese día Jesús resucitó. Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor en el versículo 24, que es el tema central que vamos a estar observando. Jesús y el pago de los impuestos. Cuando llegaron a Capernaum, recuerda que ellos venían de Galilea, camino a Jerusalén, se detuvieron en Capernaum a descansar. Se cansaban en medio de la jornada difícil y del camino. Ellos no tenían avión, ellos no tenían carro, no tenían moto, tal vez tenían un camello, 8 cilindros, que corría rápido, y hasta ahí iban, no más de eso. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro. Siempre se acercan a aquel que le gusta hablar mucho. Pedro era ese tipo de persona que tú le decías, Pedro, ¿cómo tú estás? Y él te iba a decir toda su vida, la vida del vecino y la vida de los 5 hermanos de la iglesia. Ese era Pedro. Se acercaron a Pedro los que cobraban impuestos de 2 dracmas. Y vamos a explicar qué significa eso. Y le dijeron, ¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas? Y Pedro, como siempre tenía la lengua bien ligera para hablar, él le dice, sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Jesús paga los 2 dracmas. Jesús los paga. Entonces debemos saber, para tomar un poquito de contexto aquí, que los correctores de impuestos, los correctores de tributo, ellos estaban localizados en las entradas de la ciudad, camino a Jerusalén. Entonces los tributos que ellos colectaban eran usados para el mantenimiento del templo. Recuerde, estos no son los diezmos que daba el pueblo judío, que daba 3 tipos de diezmos en medio del año. Esto era un impuesto que daba el pueblo para el mantenimiento del templo. No tiene que ver nada con los diezmos. Pastor, quiere decir que aparte de los diezmos, el pueblo daba un impuesto para mantener a los levitas, a los sacerdotes y a todo el proceso de expiación en el templo. Sí, aparte de los diezmos, ellos cobraban un impuesto, los tributos los colectaban, lo usaban para el mantenimiento del templo, y todo varón judío mayor de 20 años hasta los 50 años tenían que pagar este impuesto en el templo. Todo varón judío de 20 años de edad tenía que pagar este tributo o este impuesto, porque ya era una ley. Esa ley fue establecida en el tiempo de Nehemías, en la reconstrucción del templo.
Y hasta el día de hoy esa ley se estaba llevando a cabo. Todos los que pasaban por la ciudad, una vez al año tenían que pagar 2 dracmas. Ese era el valor del impuesto. Tenían que pagar 2 dracmas para poder pasar a la ciudad. Y más si venían extranjeros, si venían quien fuera, tenía que pagar esos 2 dracmas. Y pastor, ¿y cuánto más o menos son esos 2 dracmas? Para que nosotros tengamos una idea, un dracma es el equivalente al salario mínimo de un día en medio de una sociedad. Por ejemplo, aquí un dracma sería aproximadamente unos $80, que es lo menos que gana un empleado común y corriente aquí en los Estados Unidos. Más o menos. Algunos están diciendo, no, pastor, ojalá yo me ganara 80, yo me gano 45 y bien sudado. Pero bueno, en general, la mayoría se gana unos aproximadamente $70, $80 en un día, lo que se gana generalmente, de manera que está diciendo, esos 2 dracmas era equivalente a 2 días de trabajo. En el día de hoy puede ser casi $200 que tenían que pagar para mantener a los sacerdotes, para mantener la limpieza del templo, para mantener a los levitas que rendían adoración. Ese era el impuesto que se le pagaba. Interesante. Es interesante porque todo el dinero que colectaban en este impuesto, todo era para hacer responsable al pueblo de los que ministraban en el templo y lo que se hacía en el templo. A este impuesto también se le conoce como el impuesto de la expiación. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que hacían en el templo? Presentaban expiación por los pecados. Eso era lo que hacían los sacerdotes, eso era lo que hacían los levitas. Por eso ese impuesto, que era para el mantenimiento del templo, se le llamaba el impuesto de la expiación, un impuesto para la casa de Dios. Pastor, ¿y ese impuesto en el día de hoy está vigente o no? Por favor, que diga que no. ¿Está ese impuesto vigente en el día de hoy? ¿Somos responsables por el mantenimiento de la iglesia local? Yo quiero decirte una buena noticia. Sí. No este impuesto. No es que nosotros tenemos que pagar un impuesto de 2 dracmas, de 2 días de trabajo para mantener al templo, para mantener a la iglesia local, pero sí el principio está ahí. Nosotros necesitamos ser responsables por la iglesia que Dios nos ha dado y el lugar donde Dios nos ha puesto en medio de su pueblo para ministrar, para que personas que vengan quebrantadas de corazón, matrimonios rotos, personas impías que se encuentran con la palabra del Señor, nosotros somos responsables de que esta iglesia local se mantenga de pie. Yo pensaba que la iglesia iba a decir, amén, pastor. Nosotros somos responsables por cada una de las personas que llegan aquí día domingo. Por medio de lo que nosotros damos, por medio de lo que nosotros sostenemos. La iglesia es responsable. Y usted sabe, si usted visita en el día de hoy, yo nunca estoy hablando de esto. Estoy hablando de eso porque el texto está hablando de esto. Pero la iglesia es responsable de sustentar a los levitas. La iglesia es responsable de sustentar a los sacerdotes. Yo sé que hemos sido dañados por el movimiento de la fe y de la prosperidad, que han extorsionado a las ovejas sacándole dinero por un tubo y 7 llaves, como decimos en Puerto Rico, sin el sostenimiento de la Biblia. Pero no nos vayamos al otro extremo. Bueno, los del movimiento de la fe y de la prosperidad le sacan dinero a la gente, sí, es cierto, son unos ladrones y Dios va a rendir cuenta. Ellos van a rendir cuenta a Dios el día del juicio. Pero ¿sabes qué? Nosotros como iglesia y como miembros también rendiremos cuenta el día del juicio por lo que estamos haciendo en la iglesia local. Dios nos puso a cada uno de nosotros a ser responsable del mantenimiento de la iglesia local. Eso se llama, pastor, eso se llama del salario pastoral también. Eso se llama de que su pastor come. Ay, porque el pastor se vaya a trabajar también. Bueno, yo puedo trabajar y predicarle aquí 15 minutos. Lo que hacen muchos pastores que van a su Google, sacan su mensaje y le dan un mensaje wichiwachi, como decimos en nuestra isla. Ahí tienen su predicación. Y eso es triste porque es lo que vemos en la mayoría de las iglesias en el día de hoy.
Somos responsables de que gente que venga aquí, ¿cuántos de los que están aquí puede decir, Dios ha restaurado mi matrimonio por medio de una predicación? Dios ha restaurado mi matrimonio porque me encontré un hermano en la iglesia y cuando llegué me abrazó. Yo sentí el abrazo de Dios ministrando a mi vida. Gloria a Dios por la iglesia local. ¿Quién mantiene a la iglesia local? Somos nosotros los responsables de la iglesia local. Sigamos entonces. Algo que se hace evidente aquí es que ni los discípulos ni Jesús tenían dinero, porque si hubiese tenido dinero rápidamente iban a pagar esos 2 dracmas. Ya vienen de camino, ahí están los cobradores, lo vamos a sacar nuestro dinero. Digo esto porque eso es lo que hace evidente el texto, y los que cobran tributo. Va entonces donde Pedro y le dice, Pedro, ¿vuestro maestro no paga dracmas? Que yo veo que él entró como Juan por su casa a la ciudad y no pagó. Nuestro maestro no paga dracmas. También podemos apreciar que Pedro, igual que muchos de nosotros somos Pedro. Pedro fue muy rápido en contestar esta pregunta, pero la realidad de todo esto es que Pedro estaba contestando por instinto. Pedro no estaba razonando la pregunta. El maestro, su Mesías, su maestro, ¿paga dracma? Y Pedro no se tomó ni un segundo para pensar y decir, bueno, vamos a ver si el maestro debe o no pagar dracmas. Y dijo, sí, nuestro maestro paga dracmas. Rápidamente Pedro responde una pregunta sin pensar la consecuencia que traería detrás esa pregunta. Entonces, eso afecta en el día de hoy igualmente a nosotros, hermanos. Nosotros somos fácil de nosotros dar respuestas automáticas sin nosotros analizar lo que estamos diciendo. Oye, tú haces tal cosa, sí. Y a veces pecamos de mentirosos por eso. Decimos que sí a todo o que no a todo, sin prestar la atención realmente a lo que significa esa pregunta. Tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y algunos aquí se atreven a decir, sí, claro que sí. Eso no es cierto. Nosotros anhelamos amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda tu mente, hermano, pero todavía yo no he llegado ahí. Mi corazón muchas veces tiene divisiones, mi corazón muchas veces se inclina a otras cosas. Así que tengamos cuidado cuando nosotros nos digan una pregunta, que nosotros no contestemos en un automático. Pedro contesta sí, rápido. El maestro paga impuesto. Yo no sé si Jesús estaba como a 5 pies caminando y estaba escuchando a Pedro y llegó a la casa primero, pero aquí la palabra de Dios dice, y cuando llegó a la casa, fíjense bien lo que dice el texto, y cuando llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo, yo no sé si ustedes padres que tienen hijos, cuando su hijo mete la pata, que dice lo que no tiene que decir y está delante de la gente y su hijo está hablando y tú sabes que mami y tú que no diga y zumba el secreto que tú no querías que decir, tú llevas a tu nena al baño y le dices, te cojo en casa. Pues eso fue lo que Jesús hizo aquí. Jesús le dice, Pedro, cuando lleguemos a casa yo te arreglo. Y eso fue lo que Jesús hizo con Pedro. Tan pronto Pedro llegó a la casa, yo me imagino que Pedro se estaba limpiando los pies y al entrar decía, aquí me va a tocar paleta. ¿Sabe lo que son paletas? Nalgada. Pues Pedro estaba esperando en su casa a que Jesús le fuera a dar lo que se supone que le diera a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro responde sin entender lo que representaba esa respuesta del Mesías. Entra Jesús. Cuando llegó a la casa Pedro, Jesús se le anticipó. ¿Sabes por qué Jesús se le anticipó? Porque Pedro era de los que llega a hablar y no deja a los demás hablar. ¿Conoce a gente así? Tú dices, sí, yo voy a esperar que tenga un suspiro para cuando haga así yo le diga, mira entonces. Porque hable y no tiene tiempo. ¿Cuándo yo le podré decir una palabra? Me lo voy a meter en medio de un abostezo, me lo voy a meter en medio de algo. Tal vez se equivoque y tosa y yo entre a la conversación. Pues Jesús se le anticipa a Pedro. Que muy probable Pedro iba a llegar allí a decirle toda su historia, que Jesús en su omnisciencia ya sabía. Jesús no necesitaba que Pedro le viniera a decir excusas a Jesús. Y Jesús se le anticipa a Pedro diciendo, mire el buen sentido del humor de Jesús.
¿Qué te parece, Simón? ¿Qué te parece? Te voy a decir esta historia importante para ver qué te parece esta historia, Pedro. Imagina a Pedro diciendo, yo sé lo que tú me vas a decir. Me voy a dar una buena regañada por yo abrir mi boca a destiempo. Ok, Pedro, ¿qué te parece esta? ¿De quiénes cobran tributo o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió Pedro, en esta ocasión, por primera vez en su vida, Pedro dijo algo bien. De los extraños. Eso, Pedro, estás mejorando. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. ¿Qué es lo que quiso decirle Jesús a Pedro? Pedro, tú respondiste muy rápido de que yo debería pagar impuestos al entrar a la ciudad. Yo quiero decirte algo. Te voy a dar una analogía. ¿Tú crees que los hijos de los reyes, el hijo de la reina Elizabeth, ¿cómo se llama? Isabel, ¿cómo se llama el rey? El rey Pancho Villa. Pues usted piensa que el rey y la reina, los hijos del rey, ¿pagan impuestos, Pedro? ¿Tú piensas que los hijos del rey pagan impuestos? Pregunto, ¿ustedes piensan, iglesia, que los hijos de los reyes de Inglaterra pagan impuestos, sí o no? Ellos no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque son los hijos del rey, son los hijos de la reina. ¿Cómo es posible que estos hijos van a pagar impuestos? De la misma manera le está diciendo entonces Jesús, ¿por qué tú crees que yo debo pagar impuestos? Yo soy el rey de reyes, señor de señores. Yo soy el Dios, no del templo, yo soy el templo. Yo no soy el Dios de los sacrificios, yo soy el sacrificio. Yo no voy a ser aquel que voy a pagar la ofrenda de expiación, yo soy la expiación. Pedro, ¿cómo tú piensas y le dijiste a los cobradores de impuestos que yo debía pagar impuestos, diciéndole sí, Jesús va a pagar impuestos? ¿Acaso se te olvidó, Pedro, quién yo soy? ¿Se te olvidó que yo soy el cumplimiento de los sacrificios, Pedro? ¿Se te olvidó que yo soy el templo, Pedro? ¿Se te olvidó que yo soy la sangre derramada, Pedro? ¿Se te olvidó quién yo era? Él deseaba decirle a Pedro y que Pedro se diera cuenta que al él responder, sí, nuestro maestro va a pagar impuestos, estaba teniendo una actitud de rebeldía delante de Jesús. Porque estaba tratando a Jesús como un cualquier ser humano. Sí, yo pago impuestos y Jesús también. Pero se te olvidó quién yo soy y estás completamente equivocado. Los extranjeros pagan impuestos, pero los hijos no pagan impuestos. Yo soy el hijo del rey Pedro. Lo que tú acabaste de decir fue una gran verdad. Los hijos de los reyes no pagan impuestos. Es cierto, Jesús, pues yo quiero decir que esa fue la contestación que tú le debiste haber dado a los recaudadores. Pero esa no fue la contestación que tú le diste a los recaudadores. Jesús estaba tratando de demostrarle a Pedro que así como una familia está exenta de impuestos, el Hijo de Dios no está obligado a pagar ni ayudar económicamente a la casa de Dios, porque Él es la casa de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? El Hijo del Hombre no tenía ni debía pagar impuestos. Ahora, yo quiero que tú te imagines esto. El Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de las cosas, dueño de las riquezas, dueño del oro, dueño de la plata, dueño de la vida. Dice su palabra que en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Y por causa de Él fueron creadas, porque de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y ahora estamos viendo al Hijo de Dios, dueño de todo, la gente diciéndole, paga tributo de expiación. Olvidando que Él era la expiación, olvidando que Él era el dueño de la vida, olvidando que Él era el dueño de todas las cosas. Jesús no tenía la obligación de pagar ningún tributo, ya que Él no era un extranjero. Él era el Hijo del Rey, Él era el dueño de todas las cosas. Según la ley, Jesús no tenía que pagar. Pero no obstante, yo quiero que nos detengamos y miremos
ese texto con detenimiento, debemos entonces preguntarnos, ¿qué hizo Jesús? Jesús pagó el impuesto. No, Jesús no pagó el impuesto. Jesús se sometió a la voluntad del hombre, o Jesús no se sometió a la voluntad del hombre. Debemos preguntarnos por qué Jesús actuó de la manera en que Jesús actuó en este relato, y la respuesta es fácil. Jesús se somete al hombre, Jesús se somete a la ley y le enseña a Pedro: Pedro, yo no me someto a la ley por causa de que yo deba. Yo soy hijo del rey, yo no tengo que pagar impuestos, yo soy el templo, yo no tengo que pagar impuestos. Pero Pedro, yo quiero que tú puedas entender cómo nosotros debemos actuar delante de los hombres. Jesús, al actuar así, recuerda que Jesús era nuestro representante en la vida. Jesús vivió la vida que yo tenía que morir, murió la muerte que yo tenía que morir, para Él poder ser mi expiación, para Él poder ser mi sustituto vicario en la cruz del Calvario. Entonces Jesús estaba viviendo la vida que yo tenía que vivir. Por lo tanto, Jesús obedece la ley para que nosotros aprendamos lo que es la vida en perfección a la ley, y lo que es la vida nuestra sometiéndose también a las leyes puestas por Dios, dadas a los hombres. Entonces Jesús le está enseñando a Pedro a someterse al hombre, porque los hombres habían sido puestos en autoridad por el mandato del Padre. Escucha bien. La policía fue puesta por el mandato de Dios. Las leyes fueron puestas por el mandato de Dios. Los jueces fueron puestos por el mandato de Dios. El presidente que tenemos, aunque usted no lo crea, fue puesto por la mano de Dios. Los reyes de la tierra, aunque sean inconversos, aunque sean malvados, sanguinarios, déspotas, fueron puestos por la mano de Dios. Pastor, y Hitler también. Todos los gobernantes fueron puestos por el Señor. Por lo tanto, Jesús se somete a la ley puesta, dada por el Padre como hombre, para Él enseñarnos a nosotros cómo nosotros también debemos vivir delante de los hombres y no serle tropiezo a los demás que nos están observando. Iglesia, a ti te están viendo en tu actuar más que en tu hablar. Tus compañeros de trabajo están viendo, él dice que es cristiano. Yo quiero ver cómo vive un cristiano. Aunque tú le digas que Dios es bueno, que Jesús murió por ti, tenga la teología correcta, ellos están viendo tu conducta. Ellos están viendo cómo esa teología ha afectado tu corazón y ahora es evidente en medio de lo que tú haces. Vaya conmigo a Primera de Justicia. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Se fijó bien? No soy piedra de tropiezo ni a los religiosos, que tal vez no tengan la misma religión que nosotros. Pero ellos son mormones, yo les voy a faltar el respeto. Ustedes son un chorro de charlatanes. No seas piedra de tropiezo a los mormones, tranquilo. Si hay un mormón que nos visita, perdón, pero es que hay algunos que son así. ¿Está bien? Dice Pablo, no seas piedra de tropiezo ni a los judíos, ni a aquellos que creen diferente a ti, ni a aquellos que piensan una doctrina diferente a la tuya, ni a los gentiles, es decir, ni a los inconversos. No sea, pero eso es un inconverso, es un hijo del diablo. Yo le puedo decir lo que yo quiera. No, cuidado, no se piedra de tropiezo a ellos tampoco. Porque ese inconverso no te da la capacidad de tú sentirte superior a él. De que ese inconverso no te da la capacidad de que tú no le dirijas la palabra. De que ese inconverso, eso no te da a ti la autoridad de hacerlo sentir ofendido. Que si se ofende sea por la palabra, no por tu conducta. Pablo está diciendo, no sea tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, y ahora ni a la iglesia de Dios. Aquellos comprados y lavados por la sangre de Cristo. Escúchenme muy bien, iglesia, que nuestra conducta no contradiga mi teología. Como una iglesia sana doctrina, reformada, gloria al Señor. Sí, pero la iglesia y la teología es reformada, pero tu corazón también. Tu corazón vive para la gloria de Dios. Señor, yo sé que tú eres justo, yo sé que tú eres soberano, yo sé que tú eres 3 veces santo, pero estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y pastor, ¿cómo nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz? No es diciendo mi Dios es santo, y debemos decirlo, qué bueno decirlo en medio de la asamblea. Mi Dios es bueno, mi Dios es justo, mi Dios es perfecto, mi Dios es bueno, mi Dios es misericordioso. Qué bonito se escucha. Pero esa no es la manera que Dios nos mandó a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó por medio de nuestra vida. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, si yo digo que Dios es justo, yo debo actuar en justicia. Si yo digo que Dios es justo, cuando a mí me digan, oye, una llamada y el jefe te diga, di que no estoy, o di una mentira y te pasa el teléfono y tú prefieres obedecer a los hombres antes que a Dios, la palabra del Señor está mostrándonos que tú no estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a tu luz. Aunque vengas aquí a decir, mi Dios es justo todos los domingos. Porque si mi Dios es justo, yo quiero demostrar por medio de una vida justa que fue imputada a mí por gracia, no porque yo me la gane ni me estoy ganando mi salvación, sino como una evidencia, un resultado de esa vida de Dios en mí. Yo estoy entonces mostrando cómo un Dios justo actúa. Y yo no voy a decir una mentira. Aunque tú no le estés predicando, esa persona va a decir, ¿por qué tú eres así? Cualquier persona hubiese querido que yo como jefe, que tengo la oportunidad de aumentarte tu salario, tú me apoyaras en esto y tú acumularas puntos conmigo. Acumular puntos, lambeojo y no sé qué más hay en otros países. Aprovecha esta oportunidad. No dejes perder esa oportunidad. ¿Por qué eres así? Porque mi Dios es justo. Y yo quiero caminar en la justicia de mi Dios. Muy fácil decir que yo soy misericordioso y cuando voy a mostrar misericordia con quien no merece misericordia, no la queremos mostrar. Debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y cuidar de ser tropiezo a los demás. Por eso Jesús fue que pagó el impuesto. Porque no quería ser tropiezo. Ahora acabamos de terminar el mes de abril. Un mes difícil. ¿Verdad que sí, hermanos? Aquellos que pagamos impuestos, un mes duro, digan amén. Sáquese eso de su corazón y digan amén. Un mes duro donde tuvimos que pagar tristemente mucho dinero a aquellos que nos cobran los impuestos todos los años. Pero lamentablemente el mes de abril es uno de los meses que más pecado hay en la iglesia. Lamentablemente es real, se acabó el tiempo de los impuestos y cuántos llamados cristianos, tristemente pastores, en el momento de pagar, mienten para pagar menos. Piedra de tropiezo. Ah, no, pastor, pero tú sabes que es una mentirita blanca, lo que sobre lo doy a la iglesia. Mentira. Lo que sobre lo mete a tus vacaciones del año. Y no está mal que tomes vacaciones, lo que está mal es que mientas. Y seas piedra de tropiezo a los demás. Y el que te está llenando los taxes, que está detrás de ti, tú diciendo, oye, tú no le puedes meter, aunque sea a mi sobrino, mi sobrino que no veo nunca, ni le digo Dios te bendiga cuando lo veo, pero pueden meter a mi sobrino, con mi seguro social de mi sobrino, para que me sobre más. Hermano, ¿tú piensas que Dios no mira esas cosas? Y tú piensas que aquel del frente dice, y de viaje te voy a dejar esta tarjetita porque yo me congrego en Roca de los Siglos. Mejor por favor no diga dónde te congregas, ¿está bien? Y mi pastor es Luis Soto. ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Usted cree que esa parte Dios la pasó por alto? No, Dios sabe. Sí, Dios sabe que yo necesito arrepentirme delante de su presencia. Dios sabe que aquel que está viendo que yo le estoy diciendo que soy cristiano, cuando termino de cerrar los taxes, dice, este es lo que es un sinvergüenza. Este no es un cristiano. Este está haciendo trampa y se llama cristiano. Si tuviera el número del pastor para llamarle. Pero hermano, tú no le debes tu vida al pastor. Tú no le debes tu vida a los diáconos de la iglesia. Tú le debes tu vida al Dios omnisciente que mira donde el pastor no está. Ese es el Dios al que yo le debo rendir cuenta. Tristemente, llamados pastores, hermanos, pastores,
mienten para salir bien en medio de los impuestos. Yo quiero que nosotros entendamos algo. Dios no me va a dar a mí bendiciones legítimas por medios ilegítimos. ¿Lo escuchó bien? Lo voy a repetir para que lo escriba. Dios no nos va a dar bendiciones legítimas por medios ilegítimos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Si tuviste que pecar para que lograr que tus deseos se cumplieran, eso no vino de Dios, aunque suene espiritual. Si tuviste que pecar, si tuviste que violar la voluntad de Dios para aquellos que tú querías, hoy lo tengas, hermanos, eso no viene de Dios, aunque suene espiritual, aunque suene con lenguaje angelical. Si tuviste que violar la voluntad de Dios, no proviene de Dios. Eso es una piedra de tropiezo a nuestro hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que tú sabes, mi hermano, Dios me ha bendecido de una manera increíble, me ha bendecido, gracias a Dios tengo mi cuenta llena, tengo 3 trabajos para la gloria de Dios. ¿Y cómo están tus hijos? Bien, gracias. En el mundo, en el pecado. ¿Tú piensas que es una bendición de Dios que tú tengas 3 trabajos, una cuenta llena y tus hijos en el infierno? Eso no es de Dios. Aunque suene bonito, aunque tenga la cuenta llena, hermanos, Satanás le ofreció a Jesús los imperios del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Que tenga la cuenta llena no es que el favor de Dios está sobre tu vida. Que tengas buena salud no es que el favor de Dios está sobre ti. Todas esas cosas lo pueden tener los impíos camino al infierno. No tiene que absolutamente que ver nada con mi salud espiritual. Es que tú sabes, pastor, yo me estoy ganando dinerito más. Estoy haciendo mis horas de trabajo más, porque tú sabes que Dios nos dice que seamos cabeza del hogar. Y nosotros somos unos expertos en disfrazar las bendiciones que Dios nos respalda para sentirnos aprobados por Dios. Pastor, tú sabes, yo estoy ganando un poquito más. ¿Y qué estás haciendo para ganar un poquito más? Estoy quedando un poco más en el trabajo. ¿Cuánto te estás quedando? Estoy quedando unas 3 horas más en el trabajo. Y tu jefe lo sabe. Tu jefe sabe que te estás quedando 3 horas más. No, mi jefe no sabe, pero yo lo hago por debajo de la mesa. Para la gloria de Dios. Entonces, ¿tú piensas que eso es una bendición de Dios? Dios no va a bendecir medios ilegítimos. Dios no te va a dar bendiciones legítimas por medios ilegítimos. ¿Lo pudimos entender, iglesia? Aunque lo disfracemos de bendición de Dios, si estoy pecando contra el Dios del universo, contra el Dios que profesa mis labios y que mi corazón dice creer, si estoy ofendiendo a Dios a causa de algo que parezca bonito, eso no es de Dios, eso es una piedra de tropiezo a mi hermano. Como dijo alguien una vez, si fuera crimen ser cristiano y usted fuera acusado de ser uno de ellos, podrían encontrar al examinar tu vida suficientes evidencias de lo que es un cristiano para condenarte a ti. Si estuviese en una crisis donde los cristianos es un crimen, un delito ser cristiano, cuando te miran a ti en tu trabajo, tu vida da una suficiente evidencia que digan, este hombre es un cristiano, este es un hombre de Dios. En tu escuela, en tu universidad, jovencitos que están aquí, que pueden decir, es una mujer de Dios, es un joven de Dios realmente, y hay evidencias necesarias para que tú seas condenado como cristiano. Como alguien también dijo, recordemos que quizás nosotros somos la única Biblia que van a leer algunas personas en toda su vida. ¿Qué están leyendo en nosotros? ¿Qué están viendo en mí? Y esto no se trata de moralismo. Esto no se trata de pórtate bien para que Dios te bendiga. Esto se trata de que la regeneración trae unos cambios y unos efectos en mi vida que anuncian las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, vuelve otra vez a hablar de Pedro
y el regaño de Jesús. No, ahora voy a hablar de Jesús y el regaño de nosotros. Amén. Así es el texto que se aplica a nuestras vidas. Aquí existen dos puntos importantes que debemos aprender de lo que Jesús hizo. Número uno, Dios el Padre ha puesto a personas con autoridad sobre nosotros. Por eso Jesús pagó los impuestos. Número dos, cuando no nos sometemos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. No, yo obedezco a Dios, pero yo no me someto a ningún hombre. Pues eso es rebeldía. Eso no es espiritualidad. Al único que yo le rindo cuentas a mi Dios. Ningún hombre yo le rindo cuenta. Rebelde. La Biblia dice que Dios puso autoridades sobre la tierra para que nosotros también nos sujetemos a ella, como Jesús, siendo Dios, se tuvo que someter a ella. Así que eso no es una excusa para nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona. Eso no quiere decir alguna. Eso no quiere decir a los que me cae bien. Eso quiere decir toda. Toda persona en el original griego quiere decir toda. En el latín quiere decir toda. En el indígena quiere decir toda. Toda persona, sométase a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que sujetar a las autoridades superiores? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No fue porque se pusieron solas. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean halago, bendición de Dios. ¿Acarrean qué? Condenación para sí mismo. Podemos tener claro de que Dios ha puesto autoridades superiores y cuando nosotros nos sometemos a ellas, tú te estás sometiendo a Dios. Cuando tú tuviste que pagar lo que te tocó pagar, que nos dolió hasta las entrañas, tú te estás sometiendo a Dios. Cuando tú estás respetando a un policía que te está dando un ticket porque ibas a una velocidad y tú le dices, ay, pero es que tú sabes que se me olvidó, tú me das un chancecito y si te lo da, gloria a Dios, hermano, pero cuando lo pagues te estás sometiendo a Dios. Dios lo puso ahí por eso, para guardar de que te estrelles contra la pared a 160 millas. Eres un guarda de Dios. ¿Nos duele pagar el ticket? Sí. Pero cuando lo pagas estás trayendo gloria a Dios. Y cuando obedeces estás trayendo gloria a Dios, porque esos hombres Dios los puso ahí. En el día de hoy se ha bajado tanto a la autoridad que somos tan fácil de hablar mal de un presidente y hacer memes de presidente. Hermano, yo he estado tentado a darle share a los memes de Obama. Así. Pero hermano, Dios los puso ahí. No le debemos respeto a él. Dios lo puso ahí. A los policías, hoy se hablan tanto de los policías. En Puerto Rico le dicen perro, le dicen cuánta palabra obscena existe a la autoridad que Dios puso ahí. Ay, que son un montón de abusadores, policías. Sí es cierto, pero no todos son así. Y Dios los puso ahí. Le debemos respeto y me someto a ello porque lo estoy haciendo como si me estuviese sometiendo a Dios. Jesús no tenía que pagar ningún tributo. Jesús no tenía que cumplir ningún ritual, ninguna tradición. Pero Él reconoció esos hombres que estaban puestos ahí en ese lugar por la autoridad de Dios. Si no hubiese sido la voluntad de Dios, esos cobradores de impuestos no hubiesen entrado en la entrada de la ciudad. Otro excelente ejemplo es Juan capítulo 19 versículo 10 al 11, cuando Jesús le habla a Pilato. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad, hablándole Pilato a Jesús, no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Y Jesús le respondió y le dijo, ninguna autoridad, Jesús no le dijo, tú no tienes ninguna autoridad, porque yo soy Dios. Jesús le dijo a él, ninguna autoridad tendrías, es decir, la tiene, si no te fuese dada desde arriba.
yo me someto a Pilato porque yo sé que Dios te puso ahí, porque el Hijo de Dios tiene que ser crucificado. Esa autoridad te fue dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me he entregado, mayor pecado tiene. Por eso que cuando oigamos a estos supuestos cristianos, dice, yo no me someto a ningún hombre, yo no me someto a las autoridades eclesiásticas. Dios puso un pastor, Dios puso al líder, pero yo no me someto a nadie porque yo le pertenezco a mi Cristo y solo a mi Cristo. Hermano, por más espiritual que te oiga, Dios te llama rebelde. Porque Dios ha puesto autoridades para que nosotros nos sujetemos a ellas. Ah, pastor, pero que usted no sabe que hay un montón de sinvergüenzas por ahí. ¿Cómo nos vamos a poner entre ellos? Si te lleva a pecar, si te lleva a desobedecer a Dios, no lo obedezca. Pero no tome la excusa de que son unos sinvergüenzas para no someterte a ellos. Si lo que están diciéndote que hagas te lleva a pecar, no lo obedezca. Pero en lo demás sí hazle caso. Como Jesús le dijo a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús nunca le dijo, no le hagan caso a los fariseos, ellos son un montón de hipócritas que no saben lo que están haciendo. No, Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos están diciéndoles a ustedes, porque ellos van a rendir cuentas a Dios y ustedes van a rendir cuentas a Dios también. Si ellos realmente conocen el verdadero significado del sometimiento, aquellos que dicen yo me someto a mi Cristo, yo me someto a mi Dios y no me someto a las autoridades, someterse a Dios es someterse a las autoridades que Dios ha establecido sobre la tierra. Amén. Silencio sepulcral. Jesucristo envió a Pedro a pagar tributo porque él estaba completamente sometido a la voluntad del Padre. Mira las palabras que Jesucristo le da. Vaya conmigo otra vez, Mateo capítulo 17. Mira las palabras que Jesús le da a Pedro. Sin embargo, para que no se escandalicen, Pedro, esa palabra escandalizar quiere decir para no ser piedra de tropiezo, es lo que quiere decir en el original. Para que no sean piedra de tropiezo, ve al mar, estas palabras de Jesús en la autoridad de ser Dios. Ve al mar, Pedro. Yo imagino a Pedro otra vez. Siempre me estoy imaginando a Pedro porque me parezco a él. Somos iguales. Te dicen una cosa y en vez de hacerla, haces otra cosa. Ve al mar y echa el anzuelo. Y Pedro estaba diciendo, yo estaba esperando que Jesús dijera, nos toca pagar el impuesto. Mira, Pedro, yo lo sé, como yo soy el dueño del oro y la plata, yo soy Jesús, ven acá, me voy a meter la mano en el bolsillo, toma los 4 dracmas y págaselo a esta gente. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. Jesús le dice a Pedro, Pedro, vamos a pagar los impuestos, yo lo voy a pagar para que tú aprendas lo que es sujetarte a la autoridad, como yo me sujeto a la autoridad dada por Dios. Ahora, ve al mar, y yo imagino a Pedro, más trabajo. En vez de dármela fácil, de que yo vaya a pagar los impuestos y ya, Jesús me está haciendo trabajar. No, Pedro, vete al mar y vas a hacer lo que siempre hace. Vas a pescar. Echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Gloria a Dios, por lo menos el primero, no tengo que pescar mucho. Toma el primer pez que salga. Y cuando abra la boca, hallarás un estatero. Es decir, esa palabra es dracma, lo que equivale a los 4 dracmas, tómalo y dáselo por ti. Te salvaste, Pedro, te los voy a pagar, te voy a pagar los impuestos que supone que tú pagues. Vas a pagar, dáselo por ti y por mí. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Cristo hizo eso? ¿Para quién estaba trabajando Pedro? Para el Señor. Él había dejado las redes, él había dejado todo para el Señor. Iglesia, lo que nosotros estábamos hablando aquí con nuestro hermano Reinaldo, todos aquellos que han dejado casa, hijos, por causa de mí, yo le daré 1000 veces más en esta vida y en la vida venidera. Yo tengo cuidado de tu vida, Pedro. Tú vas a pagar los impuestos, vas a pagar los impuestos tuyos y vas a pagar los impuestos míos, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo. Yo no quiero que digan, mira, estos discípulos de Jesús son unos malcriados, no pagan impuestos. No, ve y págalo. Qué diferente es Jesús a nosotros. Jesús renuncia a sus derechos.
Jesús pensaba en los demás más que en sí mismo. Yo no quiero serle piedra de tropiezo a los demás. Y escuche bien, ese no serle piedra de tropiezo a los demás que Jesús le está hablando aquí. Recuerde que Jesús dijo que Él era la piedra en la cual muchos iban a caer. Él es la piedra de tropiezo para muchos, pero es la piedra de tropiezo por causa de lo que Él representaba y su mensaje. No es que tú no vayas a ser piedra de tropiezo para otros en algún momento por causa del mensaje del evangelio, pero es que tú no seas piedra de tropiezo por causa de tu ser un irresponsable delante de la sociedad y que tengas pecados evidentes y los excuses. Es que está ofendido conmigo porque le prediqué el evangelio. Muy probable no sea porque le predicó el evangelio y que esté enojado contigo. Algunos sí, algunos se ofenden por el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio ofende. Pero hay gente que se ofende porque ven tu estilo de vida que no son compatibles con el mensaje que le das. Por eso es que el Señor dice, primero ve y saca la viga de tu ojo para que tú puedas sacarla a los demás. Entonces eso es lo más importante. No es que Jesús está diciendo no le seamos piedra de tropiezo a nadie. No, el mensaje del evangelio es para los que se pierden basura y es perdición. Mas para los que creen, dice su palabra, es poder de Dios. De manera que cuando nosotros estamos hablando del mensaje y alguien se ofende, está bien, se ofendió por causa del mensaje del evangelio, no trates de arreglarlo. Se ofendió por el mensaje, pero que no se ofendan por causa de tu conducta. Ve y paga, ve al mar y saca este pez. A mí me llamó eso mucho la atención. Ver la autoridad que Dios tiene. Y me pregunto, ¿y Pedro lo habrá hecho? La Biblia no dice si Pedro fue a donde el pez y pagó los impuestos. No, probablemente lo hizo por causa de que fue una orden de Cristo. Yo me imagino a Pedro yendo al mar, sacando el pez, abriéndole la boca y saliendo esas monedas. Y Pedro diciendo, wow, si siempre fuera así. ¿Verdad? ¿Tú te imaginas que, yo imagino que Pedro dijo, me toca pagar la casa, o ir donde Jesús a veces, Señor, abre la boquita al pez otra vez. Pero no siempre iba a ser así. Era un momento a donde Dios le estaba enseñando algo a Pedro. Y saca ese es un milagro soberano del Señor, demostrándole, yo soy Dios, yo soy el que tengo autoridad, mayordomía, dominio sobre los peces del mar, sobre las olas del mar, sobre las bestias del campo, sobre toda criatura. Pedro, yo soy quien te sustento a ti. Ese es nuestro Dios. El Dios que tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para hacer todo lo que le place. En esta ocasión estamos viendo que Dios está llevando a Pedro al principio de Génesis, donde Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar. Pedro estaba haciendo, Dios le estaba mostrando un vistazo, así fue desde el principio y así va a ser en la eternidad. Tienes autoridad sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, y tendrás todo dominio sobre el cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios le estaba devolviendo el dominio al hombre, que así será en la eternidad. No va a ser ahora, no se emocione, porque esto se puede parecer a la doctrina de la prosperidad y decir, yo lo declaro, ahora yo voy al mar, pues en el nombre de Jesús yo declaro que saca los 1,400 de mi renta en el mes. Te vas a quedar ahí esperando y te vas a volver sal en el lago salado, esperando que el pez salga así, ¿ok? Esto está hablando del reino futuro, así va a ser, donde volverá a lo que fue en el principio. Pedro ahora tenía dominio sobre ese pez. Dios proveyéndole a Pedro. ¿Qué Dios le estaba enseñando a Pedro? Dios le estaba enseñando, yo soy el Dios del universo, Pedro. Yo no soy un simple hombre que tiene que pagar impuestos. Yo tengo la autoridad sobre eso. Yo tengo la autoridad sobre tu vida, Pedro. Y yo soy quien te proveo a ti de maneras inesperadas. Lo menos que se imaginaba Pedro era que que Jesús le iba a proveer enviándolo al mar, abrirle la boca a un pez para que saliera de ahí el dinero.
Iglesia, Dios tiene cuidado de nuestras vidas y no menosprecie los medios que Dios utiliza para proveerte. Me comentaba el pastor Reinaldo que mientras venía para acá, cuando estuve en Puerto Rico, él tiene muchísimos libros, y una de las cosas que se trajo, dijo, aunque dejen a mi esposa en el aeropuerto, pero tráiganme los libros. Pues trajo los libros, y los libros le salieron casi en $500 traer esos libros al venir acá. Y cuando él fue a pagar, para que nosotros podamos entender los medios de gracia que Dios da cuando estamos trabajando en su reino, cuando él fue a pagar, el que le está cobrando le dice, mira, este dinero es tuyo. Y Reinaldo dice, ¿cómo que ese dinero es mío? Y dice, este dinero es tuyo. Dice, antes de que tú vinieras aquí, vino una señora y pagó precisamente lo que varían los libros y dijo que no le dijera nada a nadie. Este dinero es tuyo, no tienes que pagar. Medios inesperados de gracia que Dios utiliza para sustentar a sus hijos de fuentes inesperadas. Yo digo a Reinaldo, no sospechas de nadie, de que algún hermano de la iglesia. Él me dice, no sospecho de nadie, estoy bendiciendo la vida de ellos y dándoles gracias a Dios por eso. Así es Dios, hermano. Dios tiene cuidado de sus vidas. Por eso que el hombre de Dios se debe a Dios. El hombre de Dios no se debe a los hombres. El hombre de Dios se debe a Dios, y quien nos sustenta se llama Dios. Dios es quien tiene cuidado de nuestras vidas. Y Dios es quien nos va a sustentar hasta el día de nuestra muerte, iglesia. ¿Qué podemos entender de lo que hemos visto aquí? Someternos a la autoridad de Dios. Como cristianos no somos simples hombres y mujeres, somos embajadores del reino de Dios. Los cristianos somos aquel ejemplo que la iglesia necesita dar de lo que es Cristo en medio de la tierra. De lo que es el reino de Dios en medio de la tierra, sometiéndonos a las autoridades superiores puestas por Dios, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que cooperar con la autoridad que Él ha puesto en nosotros, siempre y cuando eso no nos conduzca a violar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Información, preguntas y comentarios. Visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.